Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. ¡Ánimo! Bueno, vamos a iniciar la semana informando. El día de hoy el presidente informa sobre los resultados de la subasta realizada el día de ayer en Los Pinos. Los recursos serán invertidos en la compra de 2 millones de libros para el Fondo de Cultura Económica. También sobre el quién es quién en los precios de la gasolina y gas. Y como todos los lunes informa sobre los avances de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y del aeropuerto en Santa Lucía. Ricardo Sheffield menciona de una gasolinera propiedad de una funcionaria en Chihuahua. La dueña es Alejandra de la Vega, quien es la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, quien utiliza su puesto para amedrentar la revisión de su establecimiento. Se acudirá con la Guardia Nacional para colocar los sellos correspondientes. El presidente informa que tendrá una reunión con el sector energético y Alfonso Romo. Esta reunión ya estaba programada desde la semana pasada para presentar el plan de inversión del sector energético. Rafael Herrera pone en la mesa el reportero de Sin Censura la entrevista de Carmen Aristegui, que expresó su firme deseo de tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que responde el presidente que sin violencia y por decisión del propio movimiento se reformó la Constitución, existe ya la revocación de mandato, por lo que urge a la oposición conservadora, que reitera que está moralmente derrotada, a hacer campaña y poder destituirlo si esa es la decisión de la gente. Subraya el presidente, el pueblo pone y el pueblo quita. Hay una parte reaccionaria de la población que no quiere el cambio, que insiste en mantener el statu quo y mantener los privilegios y el régimen de corrupción. Estas personas son los conservadores que se oponen al cambio. Recesión mundial. Hay una caída en los precios del petróleo por una diferencia en la OPEP que también afecta el tipo de cambio. A pesar de esto, hay economías sanas y no hay déficit, por lo que está optimista para salir bien librados de este inconveniente. El gobierno está al pendiente y actuando con eficacia. Este tema se verifica desde el día de ayer por la tarde. El presidente espera que se normalice la operación de las bolsas en el mundo y que los mercados en general regresen a la normalidad. Marcha de mujeres. Describe el presidente la marcha del día de ayer por el Día Internacional de las Mujeres como una movilización tranquila en casi todos los estados del país. Hubo algunos actos de provocación, sobre todo en la Ciudad de México, aunque solo fueron casos aislados. Se trata de grupos que quisieron provocar a los agrupamientos del orden público, que en su mayoría lo conformaron mujeres y no cayeron en la trampa de provocación violenta. Felicitó también a las personas, en su mayoría mujeres, que participaron en el movimiento y reconoció a las mujeres policías que evitaron a toda costa los intentos impetuosos de provocación a pesar de las heridas. No lograron su propósito de ser reprimidas para victimizarse después. Resalta el mayor logro de la marcha de ayer y de todas las marchas desde el 1 de diciembre de 2018, ya que en México no se puede hablar de un Estado represor. Nunca el Estado reprimirá al pueblo. Destaca la cobertura de un número considerable de medios transmitiendo en vivo, situación con la que el presidente nunca contó en las innumerables marchas realizadas en el Zócalo. Reitera que la asociación delictuosa entre el poder político y el económico no dominan más. Se acabó el robo y el saqueo de México. El gobierno siempre respetará los derechos de la ciudadanía. Finaliza este tema mencionando que hay más de la mitad de las secretarías en manos de las mujeres. Cervecería en Mexicali. El presidente anuncia que el 21 y 22 de marzo en Mexicali se realizará la consulta a cargo de la Secretaría de Gobernación para determinar si continúa la construcción de la cervecería Constellation Brands en la zona, a pesar de que tiene un avance del 60%. Pide a la gente estar pendientes y a participar. Un equipo será el encargado de promover el debate de entre los que están a favor y los que están en contra, que ayudará al gobierno a fijar una postura. La CONAGUA, la Secretaría de Economía y la Semarnat, en conjunto con el gobierno federal, tendrán una definición cuando se cuente con toda la información como los permisos otorgados a esta compañía y la afectación real por el uso del agua. Y después, de manera libre e informada, la gente de Mexicali podrá decidir el destino de la fábrica cervecera. Destaca el presidente que ha habido muchas presiones de empresarios y financieros que se dicen preocupados, e incluso opiniones del embajador de Estados Unidos. El gobierno ha decidido que las empresas con alto consumo de agua se deben promover en las cuencas en donde hay suficiente agua sin que se traduzca en una afectación.
Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.